Hola, mi vida, ¿cómo estás? Bien, mi tesorito. Bueno, les damos la bienvenida a esta nueva porción de la Parashá de Bamidbar, Bamidbar. Bamidbar, que significa en el desierto. Amén. Es la aliyá número 6 la que está encomendada para nosotros reflexionar y conversar un café con raíces, Con aroma a Torah. con aroma a Torah. Le damos las gracias a todos los que están presentes. La invitación original que nos hizo nuestros hermanos Café con raíces. de Café con Raíces es que ellos querían que en un contexto eh, de conversación nosotros reflexionáramos en torno a la aliyá que estuviese asignada, ¿no es cierto? Ujú. Y ese ha sido el formato el cual hemos adoptado, tratar de establecer en una conversación cuáles son los principios que están en la porción de la palabra. Ujú. En este caso estamos hablando del libro de Números, Ujú. ¿verdad? En el capítulo 3, desde el versículo 40 hasta el 51. 51. Como dato, mi amor, efectivamente nosotros lo conocemos como números, pero desde el hebreo en realidad justamente es Bat Midbar. Va, Bamidbar. Ahora yo me ruedo. Bamidbar, sí, Bueno. Bamidbar, en el desierto. ¿Y por qué? Ujú. Porque en el desierto pasaron muchas cosas. Mm. Y una de ellas fueron toda la instrucción que recibió el pueblo para poder, como antesala de llegar a la tierra prometida, Y ser esa nación de sacerdotes y gente santa. ser esa nación primogénita Ujú. también, Amén. ¿no es cierto? Apartado. Un concepto bien interesante que va resaltando cada vez más, sobre Ujú. todo en esta porción. Amén. Oremos. Por favor. Amén. Ujú. Padre, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de poder recibir tu Torah, tus instrucciones, tus preceptos, estatutos, mandamientos a través de tu palabra. Te pedimos, Señor, que ésta sea guiando nuestra conversación, las meditaciones de nuestro corazón y que los corazones de nuestros hermanos también estén receptivos a esta tu palabra. Te damos gracias por lo que harás, llénanos de tu presencia. Queremos hacer todo para tu honra, para tu gloria, Señor, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. 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 Vamos a leer entonces. Amén. ¿Ya? Leemos con esta versión. ¿Puede ser con ambas? Vamos a mezclar eso. Ujú. ¿Ya? Entonces vamos a leer con esta versión. Y dijo a Moisés: cuenta todo primogénito varón de los hijos de Israel de un mes arriba y forma el censo de sus nombres. Y tomarás para mí los levitas, yo Yahweh, el lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y también los animales de los levitas, el lugar de todo primerizo de los animales de los hijos de Israel. Y tal como Yahweh había ordenado, Moisés contó todos los primogénitos de los hijos de Israel. Y todo primogénito varón, por la cuenta de los nombres, de un mes para arriba, según sus empadronados, fueron 22.273. Luego Yahweh habló a Moisés diciendo: Toma los levitas en lugar de todo primogénito de los hijos de Israel, y los animales de los levitas en lugar de los animales de aquellos, y los levitas serán míos, yo Yahweh. para rescate de los 273 en que los primogénitos de los hijos de Israel exceden a los levitas, Tomarás 5 siclos por cabeza, los tomarás conforme al ciclo del santuario, de 20 jeras por ciclo. y darás a Aarón y a sus hijos el dinero del rescate del número que excede de ellos. Tomó pues Moisés el dinero de rescate de los que excedían a los redimidos por los levitas, Y recibió el dinero de los primogénitos de los hijos de Israel, 1365 ciclos, conforme al ciclo del santuario. y Moisés entregó el dinero de los redimidos a Aarón y a sus hijos, conforme al dicho de Yahweh, tal como Yahweh había ordenado a Moisés. Amén. Amén. Qué conceptos importantes hay aquí detrás, ¿no es cierto? Por Mm. ejemplo, el ser primogénito. Claro. El ser primogénito es muy importante porque
es el que abre la matriz. Y, y esto permite que en el concepto que Dios diseña respecto al rol del primogénito era trascendente. Literalmente dice la palabra trascendente, o sea, perpetuaba el propósito de la familia, ¿no es cierto? Se encargaba del cuidado, El de dar sustento, continuidad a la consolidación familiar, claro, ¿no es cierto? preservar. Mm, Preservar familia, Mm. qué bonito. Y también tenía la responsabilidad de perpetuar también la parte espiritual, o sea, sus creencias, del conocimiento de la Torá, transmitirla de generación en generación. Mm, O sea, que no se perdiera el linaje por un lado, pero también que se sostuviera la fe en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. amén. Ujú. Bueno, en el desierto pasan cosas impresionantes porque el Señor saca de Egipto, ¿no es cierto? Los hace pasar por las aguas ellos como nación y Claro. los lleva al desierto. Ujú. Primero los lleva abajo al Sinaí, donde reside, de hecho es en el desierto de Sinaí, Mm. Bamidbar y Bamidbar. Se me lengua la traba entre la mezcla de la letra de la B con la D. Claro. Las doy vueltas, soy disléxico. Entonces, lo que ocurre aquí es que les enseña a marchar, les enseña sus estatutos, los llama a mayor santidad, empieza a quebrar sus prácticas de un pueblo que era menoscabado, siendo, por decir de otra manera, el menos valorado dentro de las naciones que estaban Ujú. vigentes en ese tiempo, y lo hace pasar por las aguas, y él va delante de ellos, atemorizando el corazón de todas las Mm. naciones, sobre todo por el hecho de pasar por las aguas al pueblo de Israel. eh, Recordemos que el agua para ellos guardaba relación como cultura de pueblos antiguos, que era donde habitaba el dios del inframundo. Por lo Claro. tanto, el pasar por las aguas y llegar a una nueva tierra eh, era símbolo de que habían sido hallados justos y habían vencido la muerte. Claro. Por lo tanto, venían con una bendición sobrenatural. Y ellos reconocían que las naciones que estaban en torno a esto, que ellos habían pasado, ¿no es cierto?, por las aguas y venía un Dios delante de ellos que atemorizaba sus corazones. Claro. Por lo tanto, ellos empiezan a transformar su autoestima también en este contexto que el Padre Eterno empieza a manifestar a través de ellos para el resto de las naciones. Ujú. Pero tiene que eh, establecerlos como nación, es decir, Y como nación santa. y como nación apartada santa. Ujú. Pero sigue marcando el hito triste, creo yo, del becerro de oro, Mm. ¿no es cierto? Puesto que él quería que toda, toda Israel, todas las naciones, o sea, todas Toda las la nación. tribus, Mm. fueran una nación de sacerdotes. Mm. Claro. Pero lo que ocurre es que se fideliza solamente ante la figura de la mala dirección que dio Aarón en su minuto, con, con llevar, con, con- con establecer este escenario, o sea, este altar de idolatría con el becerro de oro, y resulta que solamente la tribu de Leví se fideliza con Dios y decide y guarda su corazón Ujú. y no participa de estas manifestaciones idólatras, Claro. marcando el sello del corazón que agrada a Dios, Mm. ¿no es cierto? El corazón que se aparta. Claro. Y que quiere caminar junto con Dios. Mm. Mm. Por eso al final el Señor, podríamos decir que hace como un reemplazo. Me refiero a que los primogénitos de Israel, que habían sido consagrados del momento cuando pasamos por Pesaj en la salida de Egipto,
y viene la última plaga, ¿no es cierto?, que hiere a los primogénitos de Egipto, y gracias justamente a que el pueblo de Israel, bajo las instrucciones de Dios a través de Moisés, obedecen, ¿no es cierto?, de sacrificar el cordero y marcar el dintel de la puerta con la sangre del cordero, que claramente representa a nuestro Señor Yeshua, son salvos los primogénitos de Israel, a diferencia de los primogénitos de los egipcios. Y ahí el Señor establece, dice, los primogénitos míos son. Entonces todos los primogénitos de Israel eran de él. Pero cuando ocurre lo del becerro, ahí con el acto de la idolatría, del pecado de idolatría y la infidelidad que comete el pueblo de Israel para con Dios, entonces el Señor hace este reemplazo que decía yo, de que saca, ¿no es cierto?, de los levitas ahora la función que iban a tener los primogénitos con el sacerdocio, que iban a ser apartados. ¿Mm? Entonces ahora son los levitas los que pasan a tomar ese rol como de primogénitos de la nación. Pero aquí nos encontramos de nuevo en el escenario que estamos en el desierto y el Señor le demanda a Moisés que haga una cuenta, un censo de los primogénitos de todo Israel y de los levitas. Y le dice que ahora cada levita iba a redimir a los primogénitos de Israel. ¿Redimirlos por qué? Porque redimir es rescatar, Mm. ¿no es cierto? Era necesario rescatarlos justamente por lo que habían cometido el acto de idolatría, porque venían con una mente de esclavos, venían con costumbres, de pronto los padres habían transmitido quizás a ellos costumbres del pueblo de Egipto que eran idólatras, paganos, ¿no es cierto?, con prácticas que no eran adecuadas conforme a la ley de Dios, conforme a sus mandamientos. Entonces, ellos venían arrastrando con esas prácticas y esas costumbres que habían sido heredadas por sus padres. Entonces, el Señor quería cambiarle su mente, cambiarle su forma de vivir, y por eso los había tomado como apartados. Pero a raíz de que muestran, ¿no es cierto?, como dice uno, la muestra del botón, y sacan este becerro de oro, todavía estaban practicando y todavía estaban viviendo conforme a esa manera antigua de vivir. Por lo tanto, ahí entonces toman a los levitas el Señor, porque ellos sí decidieron apartarse. Y aquí entonces cuando manda a contar el Señor, los levitas, al contarlos, había una diferencia también respecto del total de los primogénitos de Israel con respecto a la cantidad de los levitas, porque también había que descontar a los primogénitos de los levitas, que ellos no podían redimir a los otros primogénitos. Así que esta diferencia que se genera, que son 273, que había que redimir también, el Señor establece una fórmula y dice que tiene que pagar 5 shekels, que son el equivalente a 10 gramos, no, perdón, a 100, 100 100 gramos gramos de de plata. plata. Entonces, bueno, los escritos de los sabios de la Torá, los hermanos judíos, dicen en sus escritos de la Gemara, creo que se llama, Quemará. Gemara, hace mención de que hubo una especie de urna que tuvo que hacer Moisés, donde él tuvo que escribir los nombres de Leví en unas especies de fichas, me imagino yo en ese entonces unas piedras, y puso Leví, ¿no es cierto? Y a otros les colocó, a los 273 le colocó, perdón, 5 los cheques. 5 cheques, claro. Entonces tenían que Vale por. pasar, claro, tenían que pasar cada israelita, ¿no es cierto? Primogénito tenía que sacar y tomar una ficha al azar. Y si le tocaba, obviamente, el levita, había sido redimido por un levita. Pero si le tocaba el 5 cheques, tendría que pagar los 5 cheques. Y decía que gracias a esos 5 cheques, el pago, conforme ese pago, era redimido por un levita. Entonces, de esa manera, al final, que Moshe pudo recaudar un dinero que finalmente fue entregado a Aarón y a sus hijos. Y lo que podemos ver es que nosotros también fuimos redimidos por nuestro Señor Jesucristo.
pero no fuimos redimidos por oro ni por plata, fuimos redimidos a precio de sangre. Eso lo podemos ver en Primera de Pedro, dice en el capítulo 1, verso 18, dice, mira, dice llamamiento a una vida santa, que tiene relación además a lo que estábamos diciendo, desde la manera antigua de vivir, como venían ellos viviendo desde Egipto. Así como nosotros también en un minuto, ¿no es cierto? Vivíamos en el mundo, como muchas veces decimos, veníamos de Egipto. ¿Por qué? Porque teníamos una manera de pensar, una manera de actuar muy distinta a la que hoy día podemos tener, conforme a la Escritura. Porque el Señor ha hecho ese lavamiento en nosotros. Por medio de su palabra y a través de su sangre hemos sido redimidos. Entonces, acá dice, porque dice, conforme al capítulo 1, capítulo 1 de la primera carta de Pedro, en el verso 16 dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Así como nuestro padre Abraham decía que era un peregrino en esta tierra, porque nosotros somos peregrinos, estamos de paso en esta tierra, no somos de esta tierra, como dice, si bien vivimos aquí, pero no somos de acá, somos Ciudadanos del reino de los ciudadanos cielos. del reino de los cielos. Amén. Entonces, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres por heredad, ¿no es cierto? No con cosas corruptibles como oro o plata, hemos sido redimidos, sino que con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, Amén. ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, Amén. y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Amén. Aleluya. Y también vemos en Tito 2:14 dice, si me permite, dice, porque la gracia de Dios, bueno, desde el 11 en adelante, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Amén. Y además dice, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad y que nadie te menosprecie. Entonces, es el llamamiento que tenemos nosotros hoy en día, de primeramente vivir en santidad, vivir de manera sobria, de manera justa, vivir conforme a sus mandamientos, cambiando nuestra manera de pensar. Pero también es un llamado a exhortar, que debemos de exhortar, de esto hablar, dice, y exhorta, de que debemos ser santos como Él es santo. Amén. 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 Qué bonito porque fíjese que en el desierto eh, Él lo establece como un pueblo, le entrega su constitución y lo único que le faltaba era la tierra. Amén. Y el desierto es estéril. Ujú. Entonces en el desierto está la dependencia de Dios. Cuando nosotros necesitamos llegar a un lugar de fructificar, de donde podemos nosotros florecer, ¿no es cierto? Que son los Tzizot nos ayudan a florecer, ¿no es cierto? La tzitziot. Tzitziot nos ayudan a florecer, es porque su palabra empieza a ser eh, un cambio en nuestra forma de vivir en la tierra que somos una tierra fértil. Entonces, cuando nosotros no estamos sembrados con la palabra del Señor, que realmente es la vida, es la semilla de la vida, nosotros pasamos a ser ese desierto, Vamos a ser estériles. pasamos a ser estériles, Ujú. ¿verdad? Entonces, el primogénito que es Cristo, cuando viene a nosotros, que es una tierra estéril, también puede hacer fructificar esta tierra Ujú. o,
o generar el cambio del contexto en nosotros para que pueda ser llenado todo lo que es vacío, porque en realidad es cierto que tiene que ver con esterilidad, con ausencia de vida, ¿no Ujú. es cierto? Con sequedad. Claro. Y, y el mismo salmista Mm. decía esto, que él se sentía como una tierra estéril, seca, cuando él no sentía presencia de Dios. Y él decía, Dios mío eres tú, De de madrugada te madrugada te buscaré. buscaré, Mi alma mi tiene alma sed tiene de sed de ti. ti, mi carne Carne te te anhela. anhela, como tierras Áridas. áridas, como desierto, Mm. donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria. Entonces, en el desierto hay encuentro con el Señor. Cuando nosotros estamos, cuando nosotros estemos pasando una circunstancia de sequedad como desierto, es cuando más debemos clamar al Señor, es cuando más debemos anhelar su presencia, Ujú. es cuando más debemos anhelar ser hijos, Amén. ¿no es cierto? Y si tú no tienes ganas de orar, no tienes ganas de leer palabra, de tener un tiempo, un encuentro con Él en tu día, es cuando más tienes que clamar por eso. Alaba, alma mía, a Jehová. Y no te No olvides de olvides ninguno ninguno de de sus sus beneficios. beneficios. Aleluya. Claro. Entonces, cuando estamos en el desierto y Él mandata a contar a sus primogénitos, está empezando eh, a, a, a declarar de una otra manera de cómo se debe perpetuar lo que Él está formando, ¿cierto? Porque a través de ello va a perpetuar la avanzada del pueblo, el establecimiento del templo, Ujú. porque los levitas tenían un rol, una función, Claro. que era saber levantar un altar para el Señor, Mm. donde Él quería habitar en medio de su pueblo. Él siempre quiso habitar en medio de su pueblo, en Mm. medio de su nación. Y este era el contexto donde lo hacía y los levitas eran los encargados de establecerlo. Mm. Y después de desarmarlo y ayudar a trasladarlo, a custodiar Claro. la casa de Dios, a alimentar en el pueblo el celo por la casa de Dios, Mm. a enseñar al pueblo sus mandamientos y sus preceptos, dando testimonio vivo de la buena forma de vivir. Entonces, eso es importante lo que Él está apartando, lo que Él está pidiendo, que es de Él, de tal forma de que el resto de la nación pueda ser instruido a través de su guía, de estos levitas, ¿cierto? Y el sacerdocio trabajaba dentro del templo. Mm. Entonces aquí hay una distinción, trabajar adentro del templo y afuera del templo. Cuando decía ahí en Primera de Pedro 2, 9 y 10 decía, pues, vosotros que antes no erais pueblo, ahora sois pueblo, antes no había encontrado, alcanzado misericordia, ahora Ah, se ha sí. alcanzado misericordia, la redención, ¿no es Claro. cierto? Eh, dice que fuimos comprados a precio De sangre. de sangre, No de oro ni de plata. claro, Ujú. como se había establecido en ese principio, Los 100 gramos de plata. para ser una nación de reyes y sacerdotes, Ujú. ¿cierto? Pero Él también nos llama en este rol de ser sacerdote y ser santos. Eh, hacia afuera tenemos que dar testimonio de la santidad de vida. Y hacia adentro de nuestro templo el sacerdocio debe estar establecido. Son los dos roles que tenemos que vivir. Enseñar, ¿cierto? Saber cómo movernos adentro de la casa de, de Dios, Ujú. el templo, cómo movernos adentro, porque desde ahí va a venir todo lo que hacemos hacia afuera. Ujú. Entonces, si nosotros aprendemos a movilizarnos dentro del templo como sacerdote, como corresponde, hacia afuera va a empezar a ocurrir lo que tiene que ser testificado de la transformación de esta nación. Mm. ¿Ven? Entonces, a través de los primogénitos se va a establecer esto. De hecho, en Colosense, en 1 Colosense, en el capítulo 15, dice
Creo que es la supremacía de Cristo. Dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, Mm. porque en Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles. Trono, dominio o principado, potestades, todas las cosas han sido creadas por Él y para Él. En Él, como primogénito, se constituye toda la creación, ¿cierto? O sea, para Él y en Él. Mm. Él viene de otra forma a trascender el anhelo del Padre de esa creación, Mm. ¿cierto? También pasa con esta nación Israel. A través de sus primogénitos se tiene que consolidar Claro. y establecer la nación santa. O sea, de hecho, en Éxodo también hace mención a que Israel es su primogénito. Sí, claro. Mm. De hecho, lo dice en, en hebreo. En hebreo. También en Éxodo 4:22 me parece que. Sí, dice, y en hebreo dice en el versículo, en el capítulo 1, en el versículo 5, porque ¿a cuál de los ángeles dijo jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré padre para él y él será hijo para mí? Y otra vez introduce al primogénito en el mundo. Dice, adórenlo todos los ángeles de Dios, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritu y a sus servidores llama de fuego. Aleluya. Pero respecto al Hijo, tu trono, Dios, es por los siglos de los siglos. Cetro de equidad es el centro de tu reino. Amaste la justicia, aborreciste la iniquidad. Por eso te ungió, oh Dios, el Dios tuyo con óleo de alegrías, más que tus compañeros. Aleluya. Amén. Sí. El concepto de los primogénitos debe a nosotros hacernos mirar el carácter de Cristo, ¿no es cierto? Amén. En Él están reflejadas todas las cosas. Y lo mismo está haciendo con el pueblo de Israel, a semejanza del Dios vivo, Cristo, de nuestro Amén. Mashiach. ¿Eh? Así. Algo más que comentar, es una lilla bien precisa, Ujú. bien corta, y, y pagar el precio por los que había que redimir. Guarda relación hoy día en reconocer de que hay un precio muy superior por el cual fuimos redimidos todos nosotros, ¿cierto? Amén. De hecho, quizás comentar de que el precio ese que se pagaba, eh, si bien era dado a Aarón y a sus hijos, pero era para pagar justamente los corderos, los animalitos que iban a presentarse al sacrificio, para justamente redimir, porque la redención era con sangre, o sea, Con sacrificio. con sacrificio. Entonces era necesario, em, tenía que ese dinero para comprar los animales para el sacrificio. Y de hecho también hay una palabra que hace mención cuando David quiso contar al pueblo, porque además había un mandamiento que no se podía contar, pero en este caso sí, igual el Señor, como que uno podría decir se contradice, pero no, porque hay un propósito detrás. Había que contarlos, ¿no es cierto?, para justamente redención. Pero David en un minuto, el rey David quiso hacer una cuenta, un censo, y lo hizo, pero la finalidad que él tenía era otra, era con un corazón no adecuado, porque claramente él quería saber cuánto pueblo tenía para saber cuánto iba a tener para la guerra. Y le fue mal, porque ahí vino peste sobre la nación de Israel, a raíz justamente de que él desobedeció este mandato, porque no estaba con la actitud correcta ni tampoco estaba bajo un mandato del Señor. Pero después él justamente quiso redimirse. Y lo que hace es que compra, va donde un varón, recuerdo que, no recuerdo en este momento el nombre, pero le dice que va a comprar animales para sacrificio. Y este varón le dice, no, yo te los doy, te los regalo, llévatelo. Como era el rey, yo me imagino, por eso le dice, no, tome, lléveselo y haga los sacrificios. Y además un rey sanguinario, así que mejor ni afectar su ira. Claro, pero él lo que hace, dice, no hay sacrificio sin un precio que pagar. Pero ¿por qué? Él sabía que tenía que pagar la redención
porque se había equivocado y tenía, cuando había hecho la cuenta de los, censo. del el censo, en la cuenta de los israelitas. Y por eso le era necesario pagar el precio justo para la redención de su pecado, para liberar al pueblo de Israel y hacer los sacrificios que correspondían. Ujú. Entonces, eso nomás como agregar Sí. respecto de para qué quizás también era utilizado A ese pesar dinero. de que Israel había estado en Egipto y había sido diezmado, quizás en realidad nunca pasó eso, se multiplicó, ¿no es cierto? Creció igual en la opresión. En la misma presión, claro. Y lo que hicieron bien ellos fue que ellos cuidaron su nombre Ujú. y, y cuidaron, ¿no es cierto? Y mantuvieron la tradición de la primogenitura, Mm, porque los tenían bien identificados y no se mezclaban entre ellos, entre tribus tampoco. mm, Entonces eso también se puede notar cuando se hace este conteo, de tal manera de que se sostiene el precepto importante de lo que es cuidar la familia. mm, Entonces el Señor anhela que nosotros cuidemos la familia, cuidemos el buen nombre mm. de nuestra familia y que busquemos trascender a través de los hijos. Amén. Así que cuando uno revisa el conteo se da cuenta, pues, ¿no es cierto? Hemos visto a lo largo de esta paracha, hacia atrás, que Mm. hay 7.000 y tanto de los de Judá, y 73.000 y tanto, hay 55.000 y algo de la otra tribu, y Mm. están bien separaditas las También familias, la identificado. estructura, están bien identificados. Mm, No se perdió una tribu, se mezcló entre dos y desaparecieron, no. Se mantuvo siempre vigente e mm. importante. Sí. Y tan importante el concepto de primogénito y que el concepto se establece para preservación de vida, que quién fue el que dijo que había sido enviado primero para preservar vida. José. José, podemos encontrar en la Mm, historia de José, ¿no es cierto? mm. Este concepto es muy bien instalado. Claro. Y cuando su papá, que es Jacob, está frente a Moisés y Moisés le presenta a sus hijos y le muestra el fruto, José. perdón, José, José. los frutos, Moisés fue mucho después. los frutos de lo que él había vivido en esa tierra, Ujú, del agradecimiento. Bueno, eh, Jacob lo que hace es bendecir, reconociendo aquel que el fruto de preservar vida, mm. y lo honra colocándolo como primogénito. ¿Es a quién? A Efraín. Efraín. A Efraín, ¿no es cierto? Mm, Entonces, por eso es tan importante el concepto, porque sabe que va a trascender a través de ese hijo el poder preservar vida. Pero ya no solamente preservar vida para, para Israel solamente, sino que para que todas las naciones a través de Israel, que se mm. queda con ese nombre, porque Efraín adopta el nombre de Israel, Claro. le es heredado el nombre. Mm, Al primogénito le es heredado el nombre, por lo tanto la identidad, y termina siendo la puerta para que las naciones vengan a mm. ser añadidas al pacto. Amén. Amén. A A través través de la del, fe en nuestro Señor a través de la simiente de Yeshua. Cristo. Claro, Ujú, aleluya. claro. Por eso que el Señor le dice a Abraham, a través de ti serán benditas todas las naciones en tu simiente. Amén. ¿Y cuál era esa simiente? Yeshua. Aleluya. Yeshua HaMashiach. Bueno, Ujú. nos despedimos, les damos gracias por recibirnos, por compartir esta liyá, que sean muy bendecidos, y le damos gracias a nuestros hermanos de Café Con con raíces. Raíces, con Aroma a Torá. Esperemos que se encuentren todos muy bien. Amén. De hecho, Shalom. el llamado ahora es a guardarnos en santidad. Amén. Ser apartados para el Señor. Amén. Mm, Hemos de- estado a la cuenta del hombre en esto, ¿no es Amén. cierto? Reflexionando cada día que queda menos para el Ujú. establecimiento, el cumplimiento de esa promesa hermosa. Amén. Dios les Shalom. bendiga. Chao, chao. Bendiciones.